Hola, buenas noches. Bienvenidos a Parece que fue ayer, este ciclo que emite Canal 20 todos los domingos a la hora 22 y donde recordamos programas que hicieron historia en la pantalla del 10. En el programa Confidencias, emitido el 18 de noviembre del año 2000, Blanca Rodríguez entrevistó al senador José Mujica y a la entonces diputada Lucía Topolansky. Figuras de renombre en el ambiente de la política uruguaya. Ambos integraron el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y fueron impulsores de la creación del partido Movimiento de Participación Popular de la Fuerza de Coalición del Frente Amplio. En las elecciones del 28 de octubre de este año, Lucía Topolansky fue elegida senadora por el Frente Amplio, cargo que asumirá en el próximo periodo de gobierno 2010-2014. Por su parte, José Mujica es hoy candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, cargo que disputará con el nacionalista Luis Alberto Lacalle el 29 de noviembre próximo en la instancia de balotaje. Los invito a recordar la entrevista en Parece que fue ayer. Son muchas las peculiaridades de esta historia que hoy compartiremos, tantas como las de la historia reciente de nuestro país. Por primera vez en el Uruguay, quienes son pareja en la vida comparten la labor legislativa, ella, Lucía Topolansky, en diputados, él, José Mujica, en el Senado, los dos por la misma fuerza política, por el mismo sector. Es también histórica y peculiarmente uruguaya su experiencia de reinserción en la vida nacional. Lo han señalado en el mundo. No es común que ex guerrilleros terminen siendo senadores o diputados por el voto ciudadano y sean tan rápidamente integrados. Ha habido y hay muchos legisladores vinculados al agro, productores agropecuarios, pero ninguno con el estilo de la pareja que hoy nos convoca, dedicada a la plantación de flores en una chacra cercana a Paso de la Arena y donde además, como en una suerte de corte de los milagros, se le ha hecho lugar a otra gente para que se arrime y pueda vivir allí. Peculiaridades hay y sobran en la historia de dos personas que comenzaron a vivir el amor en los pasadizos de la clandestinidad entre la vida y la muerte y cuyos protagonistas llegaron allí partiendo de lugares tan diferentes. Del mediodía de un domingo en una chacra cercana a Rincón del Cerro y a Paso de la Arena. Aquí la gente muy temprano, por supuesto que ya mateó. Hubo labores de quinta, de campo, domésticas y ahora viene el momento de preparar el almuerzo. A esa rutina cotidiana, por aquello de que en el campo no hay domingos, se le suele sumar para los dueños de casa habitualmente la lectura de gruesos mamotretos con proyectos de ley, con leyes de presupuesto, con modificaciones de legislación vigente, economía, historia, política, ciencia, biología, de todo. Porque los dueños de casa son la diputada Lucía Topolansky y el senador José Mujica. Gracias por recibirnos aquí. Bueno, encantado y agradecido. Y estamos aquí sentados en el centro prácticamente de uno de los invernáculos, entre claveles, cartuchos, que usted planta desde chico, y algunas otras flores. Las personas que se dedican a estudiar estos temas dicen que no tienen memoria de que una pareja haya estado compartiendo al mismo tiempo la labor legislativa en diputados, en el Senado, compartiendo incluso comisiones que de pronto tienen que ver con el interés de ustedes, ¿verdad? Como puede ser la comisión de presupuesto.
Pero la pregunta que uno se hace después de haber leído algunos datos de la vida suya, Lucía, y de la vida suya, Mujica, es ¿en qué momento estas historias personales empiezan a cruzarse? ¿Qué había atrás del primer encuentro en común? ¿Cuándo se cruzan esas vidas? La militancia, nos cruzamos en la militancia política, dentro de la organización política. Ahí nos conocimos y ahí nos cruzamos. Ahora, ¿y cómo deriva usted en una militancia de esas características, Lucía, que ha tenido una infancia bien distinta a la del senador, ¿verdad? Usted es una chica que nace en una familia en el Prado, se muda a Pocitos, va a un colegio privado como las Dominicas, va a la Facultad de Arquitectura, veranos en el interior, en el campo, que disfruta mucho, igual que lo hacía el senador Mujica. Yo me acerco a la militancia política a través de la iglesia. A ver. En esos años se vivía lo que después fue la iglesia del tercer mundo, toda aquella revolución que trajo Juan XXIII, los distintos congresos que se hicieron, y bueno, hay que ver que estamos al lado de Brasil, que tiene la iglesia más revolucionaria que hay en Latinoamérica, en cuanto a la postura social, ¿no? Y creo que hago la política por militancia social también hoy, no por politiquería en el mal sentido del término, ¿no? Sino como una tarea de militancia. Tiene raíces alemanas y más atrás todavía. Sí, centroeuropea. Te veo que Europa es un puzzle de nacionalidades, porque mi apellido es de origen polaco. Pero mis abuelos hablaban alemán y nacieron en Austria, Hungría, que era un solo país en ese momento, y después quedaron con nacionalidades distintas cuando se separó. Y bueno, y acá vinculados a la colonia alemana, con una fuerte impronta de la colonia alemana, una gran admiración por todo lo germano, digamos. Con 10 años de diferencia, tenían los dos vacaciones en el campo que disfrutaban mucho. Con 10 años de diferencia leían marcha, en algunos casos además el único marcha que llegaba por los lugares donde andaban, el único marcha que llegaba a Paso de la Arena era para la casa del senador Mujica. Con 10 años de diferencia pasaron por el Yaba y bueno, con 10 años de diferencia están juntos. Mujica, una infancia en la que las mujeres fueron muy importantes, su madre fue muy importante. Sí, y mi madre tenía un carácter muy firme, muy trabajadora. Le tocó perder a su compañero muy temprano. Hizo de hombre y de mujer en la conducción del hogar. Y bueno, me mandó al liceo, trabajábamos la tierra, etc. Cuando usted dice me mandó al liceo, ¿es porque no era habitual que un chiquilín de Paso de la Arena? Costaba mucho en aquellos años ir al liceo. Una época en la que usted le he oído decir que la curva de Tavares a las 6 de la mañana era un jolgorio de gente que se iba a trabajar. Era la época de los grandes frigoríficos, donde reinaba un sentido de clase. Yo recuerdo que cuando las huelgas de la Federación, los boliches les fiaban a todos los huelguistas, porque después cobraban. Y cuando la propia Federación paraba, hasta el último boliche bajaba las cortinas. Y vaya que había boliches en el cerro. Y los que éramos los muchachos de izquierda, nos agarrábamos flor de bronca. Porque ese mismo pueblo votaba mayoritariamente al Partido Colorado. Pero en la calle tenía una conducta solidaria. Tal vez más que hoy, que vota masivamente a nuestra fuerza política. Y usted hace un liceo también privado, en un colegio católico. ¿Llegaban ahí estas cosas de las cuales hablaba Mujica recién? Ahí se hablaba de huelga, se hablaba de clase obrera, de problemas. Era una desventaja ir a la escuela privada en esos años. ¿Por qué?
La escuela pública era excelente en su calidad docente y en las posibilidades que le daba a los niños, ¿no? En esos años Uruguay tenía la mejor clasificación. Y en cambio la escuela privada tenía hermanas que daban clases, trataban de enseñar como podían. Y en su casa, a través de su padre, ustedes son 7 hermanos, ¿verdad? Sí. A través de sus hermanos, ¿había conversaciones que tenían estos temas? No, las conversaciones políticas vinieron cuando empezó la militancia estudiantil. Nosotros, en nuestra familia fue politizada en este sentido, porque tenemos unos familiares en común con Michelini. Yo lo conocí antes de que se casara, vine a ser todos los hijos, los que están ahora en el Parlamento también, desde chiquitito. Y bueno, Michelini era una persona que a cualquiera le llamaba la atención. Había algún otro familiar una tía de mi madre que fue años, se jubiló de taquígrafa del Senado, entonces venía y hacía los cuentos en casa y uno iba escuchando cosas, pero no era una familia de militantes la mía, ni mucho menos, y tampoco de la parte gremial y eso, ¿no?